Manuel Antonio Garretón escribe, y escribe mucho sobre política y sobre sociología. Indudablemente que su carrera de sociólogo da para escribir sobre estos temas, pero al mismo tiempo polemiza con la palabra y con la escritura, y lo hace tratando de descifrar o de desentrañar este mundo en el que vivimos o el mundo en el que vamos a vivir. Queremos darle una cordial bienvenida a este programa y decirle, Manuel Antonio, que nos satisface mucho tenerlo aquí en Quito, en este seminario de periodismo científico en el que hemos venido trabajando. Pero queremos hablar más que sobre periodismo científico, sobre estos temas de la sociología y de la política. Hay una visión diferente del sociólogo para concebir la política que de aquella que puede tener un analista político. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en su programa. Yo creo que sobre la política existen, digamos, al menos tres visiones. Una, la de los políticos propiamente tal, independientemente del color que tengan. O del partido. Claro, sí. Que es una mezcla de una visión doctrinaria que cada vez se va perdiendo más, o sea, lo que quisiera hacer por el bien de la sociedad, con cálculos de sus propios intereses en relación al poder, que él normalmente, el político o la política, se lo oculta, no es eso lo que trasunta. Y de acciones, digamos, de negociación, de confrontación concretas en relación a un determinado proyecto. Después está la visión del cientista político. El cientista político, que es lo que a veces se llama el analista político, es aquel que estudia los comportamientos políticos, la política misma, casi como abstrayéndola de las otras cosas que ocurren en la sociedad. Por ejemplo, estudia las elecciones, estudia los sistemas de partidos. Claro, son con mucha asepsia tal vez. Parecido a lo que hace, digamos, un economista. Un economista hace una cosa muy distinta de lo que hace un empresario. Un empresario hace economía, como un político hace política. El economista estudia lo que pasa en la economía y generalmente habla de la economía como si fuera la sociedad completa. A veces el cientista político también habla de la política como si fuera la sociedad completa. Y lo que hace la sociología política, o una versión más integrada, una tercera versión, es que sin entrar al detalle técnico, analítico de procesos políticos, por ejemplo, cientistas políticos, lo que hace es estudiar cuáles son las vinculaciones entre los procesos políticos y lo que ocurre con el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, un sociólogo político está interesado en los procesos que ocurren en el interior de un partido, pero está interesado en saber ese partido qué es lo que representa respecto a la sociedad, quiénes votan por ese partido, cómo se relaciona, por ejemplo, ese partido o con los sindicatos o con los otros actores. Entonces, yo diría que en general la política, el conocimiento de la política viene de esas tres fuentes: de los análisis técnicos sobre la política, de lo que los políticos hacen y dicen, y de lo que los sociólogos o analistas políticos sociales hacen de relacionar la actividad política con el resto de la sociedad. Bueno, y de ese análisis o de ese estudio de la política latinoamericana, porque usted ha escrito sobre política y sociedad entre dos épocas, o habla también sobre América Latina, o espacios culturales en un mundo globalizado, en fin, es decir, hay análisis sobre América Latina. ¿Cómo mira ese futuro político de América Latina? Yo he escuchado a algunos analistas hablar sobre el hecho de que estamos regresando a un neopopulismo, por un lado, de resurgimiento de fundamentalismos, no solamente en América Latina, sino en el mundo en general. Es decir, ¿cómo vamos a pensar en este futuro de la América Latina que ya va siendo presente del tercer milenio? Bueno, digamos, porque es bueno que el público lo sepa, que algunos de esos libros, por lo menos uno de los que usted mencionó, fue un libro en el cual trabajamos juntos en un seminario que hicimos en Sevilla sobre los espacios culturales de América Latina en un mundo globalizado. En el mundo globalizado. Ahora, yo tengo la impresión siguiente, que estamos en este momento en
una situación bastante complicada desde el punto de vista tanto de los fenómenos económicos como de el surgimiento de nuevas formas de acción social y como de reestructuración y desestructuración de los sistemas políticos. Me explico. En los últimos 20 años, el fenómeno o proceso político central de América Latina fue lo que se llamó paso, acciones a la democracia, es decir, la democratización política. Sociedades que en un 80% de ellas eran regímenes dictatoriales o autoritarios, pasaron a ser en un 90% o más regímenes democráticos. El problema entonces ya no es, diría yo, la transición, es decir, pasar de un régimen no democrático a uno democrático. Tampoco en muchos casos el problema es la consolidación, es decir, evitar que se vuelva para atrás. El problema es la calidad, la profundización, la relevancia de esa democracia. Y ahí tenemos entonces situaciones que son distintas. Tenemos situaciones, por ejemplo, de transiciones con relativo éxito en términos de democracia, yo diría el caso uruguayo, en parte importante el caso brasilero, el caso argentino. Otra cosa son los problemas que tenga, pero ya no tienen que ver con el paso con a una ni con la consolidación. Claro, exactamente. Así es, sí. Y el caso, digamos, boliviano y argentino. Ahora, después hay casos de democracias congeladas, yo diría, donde se hizo la transición, pero no se profundizó y quedaron congeladas y con mucha herencia de los regímenes anteriores. Es el caso chileno y el caso de los países de Centroamérica, donde hubo fundaciones democráticas, pacificaciones, pero donde... Pero hay una especie de statu quo entre exactamente, el régimen anterior y no se evoluciona. Claro, exactamente. O sea, la transición terminó, pero no completó la democracia. Después hay países o situaciones en las cuales todavía no está claro si la transición terminó o la democratización política terminó o no. Y es el caso, fundamentalmente diría yo, de Paraguay, ¿no es cierto?, donde según lo que hace Lino Oviedo se mueve el destino, claro, y el caso de Perú, que muy probablemente va a pasar a algunos de los otros casos en los próximos meses, pero evidentemente donde ha habido regresión, donde propiamente todavía no se ha alcanzado un régimen democrático. Y después está el caso muy particular de los países cuyo sistema político ha estallado completo. Ya no solo el problema si es autoritarismo o democracia. Yo creo que es el caso de Ecuador. Con mucha fragilidad. Y lo reconocemos. Nos gusta o no nos gusta el sistema político mismo. Sí. Todo está en crisis. Y el caso de Venezuela, pero con una recomposición en el caso venezolano. Hubo un momento que se pulverizó el sistema partido, que se pulverizó prácticamente el Estado, pero hoy día estamos en proceso de recomposición. Pero hay mucha gente que considera que todavía Venezuela, por ejemplo, está en un proceso casi impredecible frente a lo que hace Chávez, ¿no? Sí, pero uno diría que ahí uno ve más una cierta dirección de recomposición. Por eso digo, el caso de descomposición, recomposición. El caso peruano también fue así. El caso ecuatoriano todavía yo lo veo en un caso de descomposición. Todavía no veo una salida, una clara recomposición. Y el otro caso, el más dramático de todos, de recomposición, de descomposición sin recomposición aún, el caso colombiano, donde el problema no es solo de la democracia, no es solo del sistema político, el problema del Estado dentro de otro Estado. Claro, exactamente, sí. Un problema del Estado nacional. Ahora, un caso muy interesante, creo yo, es el caso de un tipo de democratización política que se hizo no por la vía de las transiciones, ni de las fundaciones como en Centroamérica. Transiciones son el caso Cono Sur, fundaciones en el caso de Centroamérica, sino el caso de la reforma política, fue por la vía de la reforma. El caso colombiano es un caso de reforma abortada, y el caso de reforma exitosa, que va siendo exitosa en mi juicio, es el caso mexicano. Ahora, en todos los casos, buenos o malos, tenemos democracias incompletas. Tenemos todavía un problema de calidad, de profundización democrática, y eso tiene que ver con que lo único que necesita, la única condición para que haya democracia es que haya país, es decir, que haya una comunidad política. Y con los procesos de globalización,
con los procesos también de explosión de identidades en algunos casos, con los procesos en muchos países de emigración, lo que tenemos es un debilitamiento de la sociedad polis. La democracia fue pensada para sociedades-estados, y ahí donde se debilitan los estados, por todos estos fenómenos de globalización, de reformas económicas, etc., lo que estamos viendo es que los sistemas políticos y el país como tal empieza a perder sentido. Los jóvenes empiezan a mirar más bien una cultura juvenil mundial. Las mujeres se relacionan con las mujeres en relación a, por ejemplo, pongamos el caso de Beijing y las reivindicaciones de las mujeres en el mundo. Es decir, si hay una globalización. Los pueblos, ahí, de alguna manera, claro. Los pueblos originarios, por ejemplo, las comunidades étnicas, dejan de pensar tanto en el país, empiezan a pensar en ellas como referente principal y a plantear reivindicaciones muy y de unidad con otros época. Sectores de otros países. Exactamente, sí. Y por lo tanto también a pensarse en naciones, aunque no sean estados, pero sí en tener estados multinacionales. Estamos en un mundo en ebullición. En un mundo de ebullición donde tuvimos un sistema político que a veces se consiguió, a veces no se consiguió, que eran los regímenes democráticos, que aseguraban la mantención de una sociedad y su futuro. Hoy día, en algunos casos, ni siquiera se ha llegado a la democracia, y en los casos que se ha llegado, lo que está en cuestión es si estos van a ser regímenes que puedan realmente asegurar una relación entre Estado, proceso de globalización y la gente. O si no, vamos a tener mercados estallados, poderes fácticos por otro lado, y mundo globalizado. Qué grave, qué grave. Nos quedamos con una serie de inquietudes. Hemos escuchado a Manuel Antonio Garretón hablarnos sobre este mundo caótico, en ebullición, con una serie de problemas, pero al mismo tiempo tenemos que pensar de toda esta especie de olla de grillos tiene que salir algo, y ojalá ese algo sea positivo. Ya volvemos luego de la breve pausa.